Este no es un video con cambios dopamínicos, con textos rimbombantes, ni con ninguna estrategia para atrapar tu atención. Este es un video más bien de persona a persona. Es un video para gente que le gusta tomarse con calma las cosas, que le gusta disfrutar de una charla entre amigos, así que si tú eres de esos, bienvenidos. Yo empecé a beber a los 16 años. No sé qué tan común sea esto, pero yo considero que es muy común que las personas empiecen jóvenes a probar el alcohol. Y empecé por algo bien trivial, ¿no? Fue una cuestión de que vinieron unos amigos de Cancún, unos amigos de hace muchos años. Vinieron a visitarnos, una familia de Cancún que queríamos mucho. Y esa noche se iba a hacer una cena para darles la bienvenida, que habían regresado de Cancún. Y recuerdo que nosotros acompañamos a la persona adulta que se había encargado de las compras para la cena. Fuimos con él y nos hizo la pregunta: ¿quieren que les compre una botella? Y nosotros respondimos que sí. Me refiero a nosotros, a yo, en primera persona, y dos amigos más, de la misma edad. Éramos de la misma edad los tres en ese momento. Y recuerdo bien que nos compró una botella de brandy. Y bueno, eso es, para no hacerles el cuento largo de eso, llegamos al lugar, llegó la noche, hicimos una fogata, todo muy bonito. Y pues salió la botella y empezamos a beber. Recuerdo muy bien ese momento porque yo crecí siendo una persona insegura, lleno de ansiedades, de miedos, incluso tartamudeaba mucho. Cuando tuve el primer contacto con el alcohol, para mí fue un descubrimiento, porque empecé a ser más elocuente, empecé a hablar más, empecé a conectar mejor con las personas, con mis dos amigos que estaban ahí presentes. Resulta que entre ellos no se llevaban bien. Habían tenido ciertos problemas ya pues, de peleas y de esas cosas. Y yo recuerdo que fue un momento mágico porque yo hice que se acontentaran, hice que se hicieran las paces, incluso se dieron un abrazo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para mí mi primer contacto con el alcohol fue agradable, incluso no, más allá de lo agradable, fue liberador. Hoy entiendo por qué, ¿no? El alcohol es un bálsamo social que ayuda justo a la interacción de las personas. Entonces, para mí ese contacto fue mágico. Yo recuerdo la borrachera, recuerdo la fogata, recuerdo cosas agradables para mí en ese momento. Hoy sé que es una trampa, que el alcohol te muestra el premio y después te desbarranca. Pero más tarde sabrán por qué les digo esto. Entonces, así transcurrieron varias bebetorias mías hasta los 24, 25 años, que todavía tenía cierto control. Ya sentía que había un problema, incluso antes sentía yo que había un problema. Pero para mí el punto de quiebre o el punto de fondo de sufrimiento para mí fue haberme quedado tirado en una banqueta. O sea, yo soy una persona normal, respetuoso de mí mismo, de mi familia, con valores familiares, y de repente me veo tirado en una banqueta. Para mí fue desconcertante, además de humillante. De ahí empezaron experimentos, empezaron intentos por dejar de beber. Yo recuerdo que la primera vez que me propuse dejar de beber, hablé con mis familiares más cercanos y les dije que iba a dejar de beber 4 meses. Para mí 4 meses era una eternidad, dejar de beber. No lo logré. A los 15 días ya estaba bebiendo de nuevo. Yo no entendía qué pasaba conmigo, hasta que alguien me informó que esto es una enfermedad. O sea, el alcoholismo no es de gente débil, no es de gente que no se sepa controlar, es más allá, es una enfermedad. Y mucha gente se confunde, incluso yo estaba confundido con este hecho.
porque yo siempre creí que era bebedor social y nada más alejado de eso. La única cuestión por la que yo creía que era bebedor social era porque bebía nada más los fines de semana. Yo decía, bueno, pues es para socializar. No, el punto aquí es que eh, hay tres tipos, hoy sé que hay tres tipos de bebedores. El primero es el bebedor social, pero es muy sencillo de verlo. El bebedor social es aquella persona que se toma una copa e inmediatamente después de esa copa puede brincar a tomarse otra cosa o ya no tomar. No necesita estar bebiendo. Ese es el bebedor social. No hay más. Aquel que se toma una copa o no toma nada para socializar o se toma una o dos copas y hasta ahí. No tiene la necesidad de seguir bebiendo. Ese es el bebedor social. Luego viene otro que se llama bebedor fuerte o problema, que ese es una persona que bebe fuerte, que todos conocemos al típico borracho, pero cuando alguien le habla y alguien le da una advertencia de su manera de beber, deja de beber. Así de simple. Cuando un doctor le dice que, bueno, que está mal como bebe, que a lo mejor ya tiene algún problema de salud por beber como bebe, y simplemente de la noche a la mañana deja de beber. También creí que yo era de esos, pero en realidad no fue. Pero te voy a platicar un poquito más adelante por qué. Esto del alcoholismo es una enfermedad, y no dicha por mí, dicha por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud decretó el alcoholismo como una enfermedad incurable, progresiva y mortal. No se cura. Una vez que empieza el, ¿cómo se puede decir? Que empieza el deterioro del alcohólico cada vez más abajo. No hay marcha atrás, solamente dejando de beber. Y mortal, bueno, pues, me queda claro que es. Yo tuve varias experiencias, perdón por los mosquitos, pero hay muchos mosquitos aquí. Yo tuve algunas experiencias que ahorita les voy a platicar acerca de personas que ya no están aquí justo por esta situación, que a mí me tocó vivir directamente con esta situación. Pero bueno, me entero que es una enfermedad y como toda enfermedad, esto tiene síntomas. Las primeras dos características o síntomas del alcoholismo es justamente la compulsión y la obsesión. ¿Cómo identificamos cuál es la compulsión? Es muy sencillo. Yo les platiqué que yo ya había estado haciendo unos intentos por dejar de beber. No lo logré. Pero de repente, eh, en mis intentos por dejar de beber, me había llegado una información que si tú eras de las personas que bebían, que hicieras una prueba, que empezaras a beber y que de repente cortaras de tajo y te fueras. Que si lograbas eso de hoy en adelante, posiblemente no tendrías un problema de alcoholismo, que era nada más bebedor fuerte. Yo hice esa prueba varias veces. Lo logré, dejar de beber e irme, pero pasaba algo, siempre me quedaba con ese diálogo interno y con esa sensación de querer más. Siempre decía, híjole, creo que exageré, me pude haber bebido otras más, la fiesta estaba buena, o sea, quedaba en mí esa compulsión, eso de querer seguir bebiendo. O sea, aunque ya me sentía medio borrachín, pues yo quería seguir bebiendo, esa es la compulsión. Así de sencilla la puedes identificar. Y luego viene la obsesión. Muchos piensan con la obsesión, porque es algo muy sutil, algo que es difícil de ver, sobre todo cuando estás adentro. La obsesión, muchos piensan que es beber diario y querer todo el tiempo beber y beber y beber y beber. Eso es parte de obsesión, sí, pero es algo más sutil todavía. Se los voy a describir así. Como yo ya empecé a tener problemas con mi manera de beber y sabía que había un problema, y recuerdan la vez que les dije, por eso empecé a hacer este video, cuando yo empecé a beber, que eran borracheras agradables, que eran convivencias, que eran, en cierto sentido el alcohol a mí me dio un servicio, ¿verdad? Entonces yo
me sentía bien en ese momento. Cuando ya rebasé esa línea, que fue como a los 24, 25 años, y ya rebasé esa línea, ya no recuperé esas bebetorias agradables, cada vez eran peores. La obsesión de todo alcohólico es que algún día voy a controlar mi manera de beber y voy a regresar a esas borracheras agradables del principio. No sucede. No sucede. Lo que sí sucede es que cada vez me hundía más y más y más. Y yo decía, lo tengo que lograr. Yo recuerdo muchas veces estar frente a una copa y estar debatiéndome entre bebérmela o no bebérmela. Se los digo con el corazón en la mano. Muchas veces me quedé así viendo la copa y decía, ¿me la tomo o no me la tomo? Sí, es que a lo mejor me pasa, a lo mejor no, a lo mejor me vuelve a pasar los de hace 8 días, que amanezco donde no quería amanecer, con quien no quería amanecer. El alcohol era el que decidía dónde iba a amanecer. Pero siempre ganaba pues me la voy a tomar. Y cada vez que entraba ese alcohol, era así de aquí soy. Después ya no sabía. Esa es la obsesión. Cuando uno piensa que va a regresar a beber como las primeras borracheras. Y les digo que la mala noticia es que no regresa. Y les quiero compartir aquí algunos síntomas de esta terrible enfermedad. Uno de ellos es las lagunas mentales o el famosísimo blackout, que pueden durar horas o días incluso. Cuando alguien les diga que no recuerda lo que pasó ayer cuando estaba borracho, créanle. O sea, mucha gente piensa que eso es mentira, que uno se hace güey, que no es cierto que se le olviden las cosas. Yo hay momentos hoy de mi vida de alcohólico que no recuerdo. No recuerdo. Incluso hubo varias veces que yo terminaba de beber a una hora y al otro día me despertaba y tenía que llamar por teléfono a las personas con las que había estado bebiendo para preguntarles qué había pasado. Y hacía yo mis investigaciones. Había dejado de beber a las 11 de la noche, 12 de la noche, me había salido de ahí, de ese lugar. Y según mi mamá me decía que había llegado a las 8 de la mañana. De las 12, 11, 10, la hora que sea, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, todo ese tiempo no supe dónde estuve, no supe qué pasó. De repente amanecía con los nudillos raspados o con algún golpe, moretón en el cuerpo y no sabía qué había pasado. Entonces es verdad, yo se los digo de corazón, es verdad, que se le olvidan a uno las cosas, el blackout, la laguna mental. Otra de las cosas que pasan, que es algo también terrible, es la famosa cruda, que le dicen, o en México así le decimos cruda, cuando ya te excediste de alcohol y físicamente te sientes mal, pero hay otra que se llama la cruda moral. Esa es terrible. Yo, va muy relacionado con la cuestión de las lagunas mentales. Como yo no sabía qué había pasado el otro día, cuando yo salía a la calle, salía con la cabeza baja, porque no sabía si había ofendido a alguien, si había llegado, no sé, mal. Una vez un familiar me refiere que estuvimos en una cantina, estábamos en una cantina, y había un señor, un calvo, y que yo empecé enseguida a agarrar confianza con él y empecé a pegarle en la cabeza así, le decía cosas feas y la persona esa que estaba conmigo estaba temiendo, dejó de beber porque yo estaba muy, muy impertinente y al otro día me dijo, estuviste muy impertinente, le estuviste pegando a un señor en la cabeza porque estaba pelón y fuiste muy encajoso. Yo no recuerdo, no recuerdo. Entonces ese tipo de acciones a la larga te empiezan a crear esa cuestión de sentimientos de culpa. Cuando amanece o al otro día después o cuando ya no estás, ya bajaron los efectos del alcohol, es terrible salir a la calle, no sabes qué hiciste, si le faltaste respeto a alguien. Entonces es otro síntoma muy marcado del alcoholismo. Otro más es cuando yo sabía que ya perdía el control, pero algo me decía que quizá, quizá habría sido la mezcla de bebidas que había hecho.
por ejemplo, empezaba con cerveza y terminaba con tequila y al otro día no sabía ni qué onda, pensaba yo que era eso. Entonces aquí empiezan los experimentos de que, a ver, solamente voy a beber tequila, solamente voy a beber cerveza, solamente empecé a hacer ese tipo de pruebas. Siempre los resultados eran los mismos. Me ponía mal, siempre. Entonces, por eso es que es una enfermedad, porque hay síntomas. Hay muchos más todavía, hay más de 60 síntomas. Pero te comparto los más característicos. ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque si eres parte de mi canal, si eres una persona que ve mis videos, me gustaría que me conocieras totalmente. Yo quiero abrir mi corazón contigo. Hoy puedo decirte que después de 23 años que ya llevo en sobriedad, el alcoholismo no se quita. Yo sigo siendo alcohólico, ya no soy borracho, es diferente. Borracho ya no he tomado una sola gota de alcohol hace 23 años. Y de verdad que para mí ha sido la mejor bendición, y no digo decisión, bendición que me ha llegado a mi vida. ¿Por qué? Porque no pude solo. Yo lo intenté solo muchas veces. Sí recibí ayuda. Tuve que buscar ayuda. En los comentarios te voy a dejar el enlace para que puedas compartirlo con esa persona que quizás pueda tener este problema, o si tú estás pasando por este problema, que sepas que hay lugares donde no se puede recuperar. Digo, yo llevo 23 años, no he bebido, yo me dejé ayudar, yo busqué ayuda para mi problema, aunque quiero decirles también que yo no llegué, o sea, hay diferentes estadios del alcoholismo, hay gente que tiene una enfermedad muy avanzada, ¿no? Que ha cometido errores gravísimos, bueno, si yo les contara. Yo dejé de beber relativamente joven, pero me ahorré muchos años, eso me queda claro, me ahorré muchos años. Y hoy, como les decía, para mí ha sido la mejor decisión de mi vida. No cambiaría por nada los mejores momentos de antes, cuando estaba bebiendo, a los peores de ahora. Así de fuerte ha sido mi cambio. Hoy puedo decirles que se puede vivir sin alcohol, que es mejor vivir sin alcohol, que ha sido la mejor bendición que he recibido, aunque mucha gente, yo sé que estando dentro de la fiesta, estando dentro del alcohol, es muy difícil que te des cuenta, incluso lo justifica uno esa manera de beber. Yo he escuchado mucha gente que me dice, o me han comentado a lo largo de este tiempo, que, que ellos prefieren vivir gozando la vida. Para ellos es gozar la vida, beber, y lo entiendo porque así era para mí. Yo creía que era felicidad y que yo tomaba porque estaba contento. Hoy me doy cuenta que no, que estaba queriendo ocultar un gran dolor, ¿no? Que ya después en algunos videos, si me atrevo, se los contaré. Pero el alcoholismo, el, el alcoholismo te hace una persona inconsciente y te hace pensar que estás bien cuando bebes de esa manera. No hay nada más alejado de la realidad. Lo único que está haciendo uno es destruirse con esa situación. Entonces, bueno, para mí ha sido una de las mejores decisiones. Hoy, lo puedo decir, tengo una hija de 13 y otra de 16, casi 17. No me han visto ninguna vez borracho. Y eso para mí es de gratitud tremenda con la vida, con Dios. Nunca me han visto borracho, mi esposa tampoco me ha visto borracho. Para mí es de gratitud, no es de lucirme, es de gratitud. Quise compartirles este video, quise compartirles esta historia de mi vida, porque bueno, como ya les comenté, mis videos son de este tipo, son compartir con ustedes, platicar de cómo, de lo que me ha acontecido en mi vida, y si alguien se siente inspirado, si alguien cree que le puede servir mis vivencias, pues adelante. Así que nos vemos la próxima. Yo soy el Calo.